descubrí las mentiras de mi prometido, la traición de mi mejor amiga y los secretos de un pasado que casi destruyen mi vida. Hace 3 años que estoy con Luis. Nuestra relación siempre había sido una mezcla de amor, complicidad y proyectos a futuro. Planeábamos casarnos en unos meses, teníamos todo listo, el salón reservado, las invitaciones diseñadas y mi vestido colgando en un rincón de mi armario. Luis era mi refugio, el hombre que me hacía sentir segura en un mundo caótico. Pero todo cambió una noche, de la manera más inesperada y devastadora. Estábamos viendo una película juntos en el sofá. Luis se quedó dormido a mitad de la trama, su respiración acompasada llenaba el silencio de la sala. Su teléfono estaba sobre la mesa de café y vibró con insistencia. Nunca me había importado revisar sus cosas, la confianza era un pilar fundamental entre nosotros. Sin embargo, esa noche algo en mi interior me empujó a tomarlo. Tal vez fue curiosidad, tal vez un presentimiento que no sabía que tenía. Cuando desbloqueé la pantalla, lo primero que vi fue un mensaje de alguien guardado como Laura G. El texto decía: espero verte pronto, extraño tu sonrisa. Mi corazón se detuvo por un segundo, como si mi cerebro se negara a procesar lo que acababa de leer. Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica. Tal vez era una compañera de trabajo, una amiga, algo inocente. Pero la duda me quemaba por dentro, así que abrí la conversación. Lo que encontré me dejó sin aire. Eran mensajes cargados de cariño, intimidad y secretos. Fotos que no debería haber visto, planes que no incluían mi nombre, promesas de momentos compartidos. Todo estaba allí, una prueba irrefutable de que el hombre con el que había planeado mi vida tenía otra vida paralela que yo desconocía. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. El resto de la noche lo pasé en vela, sentada en la cama con el teléfono en mis manos, leyendo una y otra vez los mensajes. Las lágrimas caían sin cesar, pero no podía parar. Era como si necesitara consumir cada fragmento de esa traición para poder entender cómo habíamos llegado hasta aquí. ¿Cuándo había comenzado? ¿Qué había hecho yo para merecer esto? Las preguntas se agolpaban en mi mente y ninguna tenía respuesta. A la mañana siguiente, lo enfrenté. No planeé mis palabras, simplemente dejé el teléfono en la mesa frente a él mientras desayunábamos. Su rostro se descompuso al instante. Intentó explicarse, tartamudeando frases como "no significa nada" y "fue un error", pero ninguna de sus palabras lograba calmar la furia y el dolor que sentía. Me miraba con desesperación, como si pudiera borrar todo con una disculpa, pero ya era demasiado tarde. Algo en mí se había roto. Busqué refugio en mi mejor amiga, Clara. Siempre había sido mi confidente, la persona que me ayudaba a ver las cosas con claridad cuando todo parecía confuso. Esa noche vino a verme con una botella de vino y un abrazo que me hizo derrumbarme. Le conté todo entre sollozos, cada detalle de lo que había descubierto. Clara escuchó en silencio, pero había algo en su mirada que no lograba descifrar. Una mezcla de tristeza y culpa que me hizo sentir que había más en esta historia de lo que me estaba diciendo. Después de un largo silencio, Clara dejó la copa de vino en la mesa y me miró fijamente. Su voz temblaba cuando habló. «Hay algo que necesito decirte», comenzó, y mi estómago se hundió. Lo que siguió me dejó en shock. Clara confesó que hacía unos meses, Luis había intentado coquetear con ella. Nunca pasó a más porque ella lo rechazó de inmediato, pero nunca me lo contó porque no quería arruinar nuestra relación. Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría. Ahora no solo sentía que había perdido a Luis, sino que también dudaba de la lealtad de Clara. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones. Luis insistía en que lo perdonara. Mandaba flores, mensajes, incluso propuso ir a terapia de pareja. Decía que estaba arrepentido, que había sido un error impulsivo y que Laura no significaba nada para él. Pero las palabras "no significaba nada" resonaban en mi cabeza como una burla. Si no significaba nada, ¿por qué arriesgarlo todo? ¿Por qué buscar algo fuera de nuestra relación? Una tarde, mientras ordenaba la casa para intentar despejar mi mente, encontré una caja en el fondo de nuestro armario.
Era una de esas cajas donde guardábamos recuerdos de nuestra relación, entradas de cine, fotos, pequeñas notas que nos habíamos escrito. Pero en el fondo de la caja encontré algo que no pertenecía allí. Era un collar de plata con un pequeño dije en forma de corazón. Nunca lo había visto antes, y no era mi estilo. Junto al collar había una nota que decía, gracias por todo. L. Mi corazón se aceleró. Ese collar no era para mí. Sabía que pertenecía a Laura. Esa noche enfrenté a Luis de nuevo. Le mostré el collar y la nota, y su reacción confirmó mis sospechas. Se quedó en silencio por un momento, luego intentó justificarlo diciendo que lo había comprado en un momento de confusión, pero que nunca llegó a dárselo. Cada palabra que salía de su boca parecía una excusa vacía, una mentira más para agregar a la lista. Sentí que no podía confiar en nadie. Incluso Clara, quien seguía intentando apoyarme, me hacía dudar. Había algo en su actitud, en la forma en que evitaba ciertos temas, que me hacía pensar que todavía me ocultaba algo. Un día, después de tomar suficiente valor, decidí enfrentarla directamente. Le pregunté si había algo más que necesitaba saber, y su respuesta me dejó helada. Clara confesó que Luis le había dicho en algún momento que no estaba seguro de casarse conmigo. Que había considerado terminar nuestra relación, pero que algo lo había hecho cambiar de opinión. No sabía qué era, pero parecía que Luis había decidido quedarse conmigo por razones que ella tampoco comprendía. Esa revelación fue la gota que colmó el vaso. Mi mente estaba en caos. Ahora no solo dudaba de Luis, sino también de mí misma. ¿Había señales que había ignorado? ¿Había algo que podría haber hecho diferente? Las preguntas seguían acumulándose, y la respuesta seguía escapándoseme. Cada día que pasaba, sentía que estaba más lejos de encontrar una solución. Las cosas empeoraron una noche cuando recibí un mensaje inesperado. Era de un número desconocido y decía, ¿sabes realmente por qué Luis decidió quedarse contigo? Tal vez deberías preguntarle sobre lo que pasó el verano pasado. Mi corazón dio un vuelco. ¿Quién era esta persona? ¿Qué sabía que yo no? Guardé el teléfono temblando y decidí no mencionar el mensaje, al menos no todavía. Mi mente no podía procesar más traiciones. Esa misma noche, mientras cenábamos en silencio, Luis notó mi actitud distante. Me preguntó qué me pasaba, pero simplemente le respondí que estaba cansada. Su mirada reflejaba preocupación, pero no insistió. Sin embargo, algo en su expresión me decía que sabía que había algo más. Me sentía atrapada en un juego del que no conocía las reglas, y cada vez era más evidente que yo era la única que no tenía todas las piezas del rompecabezas. Al día siguiente, decidí enfrentar el mensaje anónimo. Llamé al número, pero nadie contestó. Luego envié un mensaje preguntando quién era y qué quería decir con eso. La respuesta llegó horas después, pregúntale sobre su viaje a la playa. Ahí encontrarás lo que estás buscando. Mi cabeza daba vueltas. Recordé que el verano pasado Luis había hecho un viaje de fin de semana con sus amigos. Yo no había podido acompañarlo porque tenía mucho trabajo y nunca había sospechado nada raro. Pero ahora, esa breve escapada se sentía como una pieza clave en esta maraña de mentiras. Esa noche, lo enfrenté nuevamente. Le pregunté directamente por el viaje a la playa. Su reacción fue inmediata, sus ojos se abrieron como platos y su rostro perdió el color. Comenzó a balbucear excusas, diciendo que no entendía por qué me importaba algo que había pasado hace tanto tiempo. Pero su reacción lo decía todo. Insistí, exigiendo la verdad. Finalmente, entre lágrimas, confesó que Laura había estado allí. Que aunque no pasó nada físico entre ellos, pasaron mucho tiempo juntos y que en ese momento él había estado realmente confundido sobre lo que quería. Mi mundo se derrumbó aún más. Ya no sabía quién era Luis ni qué significaba nuestra relación. Me sentía como una extraña en mi propia vida, atrapada en una historia que no había escrito yo. Las preguntas seguían acumulándose, pero ahora había algo más claro que nunca. La confianza que habíamos construido durante años estaba rota, y no sabía si podría repararse.
Luis comenzó a actuar de forma extraña después de nuestra última confrontación. Evitaba mirarme a los ojos y parecía más pendiente de su teléfono que nunca, como si estuviera tratando de controlar algún daño inminente. Mi paciencia estaba al límite, pero lo peor estaba por llegar. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, oí que su teléfono vibraba insistentemente en la sala. Al asomarme, lo vi escribiendo rápidamente, con una expresión de pánico en el rostro. Cuando notó mi presencia, bloqueó el teléfono de inmediato. ¿Con quién hablas a estas horas?, pregunté, mi voz cargada de sospecha. Él negó con la cabeza y dijo que solo era un compañero de trabajo. Pero algo no encajaba. Decidí esperar a que se durmiera para revisar su teléfono nuevamente, consciente de que cada acción mía me alejaba más de la mujer que solía ser. Lo que descubrí esta vez fue aún peor. Había estado hablando con Laura, pero también con alguien más, alguien llamado Jorge. Los mensajes eran desconcertantes, referencias a encuentros secretos y discusiones sobre qué hacer conmigo. Mi mente comenzó a correr en círculos, intentando descifrar qué significaban esas palabras. A la mañana siguiente, sin decirle nada, busqué a Clara. Quería su consejo, pero también necesitaba confrontar la creciente sensación de que ella sabía más de lo que me había contado. Cuando le mencioné el nombre de Jorge, su rostro se endureció. Después de un largo silencio, me confesó algo que me dejó sin aliento. Jorge no era solo un amigo de Luis, era alguien con quien había tenido una relación antes de conocerme y aparentemente aún mantenían algún tipo de vínculo. Clara me dijo que había oído rumores, pero nunca los tomó en serio porque pensó que eran del pasado. Sentí que estaba cayendo en un abismo sin fondo. Luis no solo me había traicionado con Laura, sino que parecía estar jugando a algo mucho más complicado de lo que jamás hubiera imaginado. Decidí no esperar más y enfrentarlo esa misma noche. Cuando le mostré los mensajes con Jorge, su reacción fue diferente a cualquier otra que había tenido. No trató de justificarlo ni de negarlo. Simplemente me miró en silencio, como si estuviera calculando qué decir. Finalmente, habló, pero sus palabras no fueron las que esperaba. Me confesó que había estado luchando con sus propios demonios durante años, que no sabía quién era realmente y que eso lo había llevado a buscar respuestas en lugares equivocados. Dijo que nunca quiso herirme, pero que ya no podía seguir viviendo en una mentira. Sus lágrimas parecían sinceras, pero yo ya no podía distinguir la verdad de la manipulación. Clara insistía en que debía dejarlo, que merecía algo mejor. Pero había algo en su insistencia que comenzaba a molestarme. ¿Por qué estaba tan involucrada? Una parte de mí comenzaba a sospechar que su preocupación tenía un trasfondo más personal. Decidí observarla más de cerca y fue entonces cuando noté algo que me dejó helada. Clara había estado intercambiando mensajes con Jorge también. Cuando le pregunté al respecto, su respuesta fue evasiva, pero su incomodidad lo decía todo. Ahora me encontraba en el centro de una tormenta en la que no podía confiar en nadie. Mi prometido, mi mejor amiga, incluso las personas que parecían estar al margen de la situación, todos parecían tener secretos que yo desconocía. Sentía que el mundo entero conspiraba para derrumbarme y cada paso que daba hacia la verdad solo me hundía más en el caos. Clara intentó explicarse, pero sus palabras eran confusas, evasivas, y lo único que lograban era encender más mi ira y mi desesperación. Dijo que Jorge la había contactado porque quería asegurarse de que yo supiera toda la verdad sobre Luis, que su intención era protegerme, no herirme. Pero no podía ignorar la mirada nerviosa en sus ojos, la forma en que evitaba mi contacto visual y cómo sus manos temblaban al sostener su teléfono. ¿Por qué Clara, mi confidente de años, estaba en contacto con Jorge? ¿Qué más me estaba ocultando? Esa noche me sentí traicionada no solo por Luis, sino también por ella, la persona en la que más confiaba. Mi mente no podía dejar de maquinar teorías, cada una más retorcida que la anterior. ¿Podría Clara haber tenido algún tipo de relación con Jorge? ¿Había estado involucrada en algo más profundo con Luis? Las posibilidades me atormentaban. Sentía que estaba atrapada en una red de mentiras tejida por las personas que más amaba. Decidí que ya no podía quedarme con las dudas.
Sin pensarlo 2 veces, tomé el teléfono de Clara cuando ella fue al baño durante una de nuestras conversaciones. Lo desbloqueé con el código que conocía de memoria y comencé a leer sus mensajes con Jorge. Lo que encontré me dejó sin aliento. Jorge no solo le hablaba sobre Luis, sino también sobre mí. Había mensajes donde la llamaba cómplice y donde discutían cómo ayudarme a abrir los ojos. En uno de ellos, Jorge le preguntaba si debía contarme la verdad completa, a lo que Clara había respondido, no, todavía no. No está lista para eso. ¿Qué verdad completa? ¿Qué era lo que todos sabían menos yo? Cuando Clara salió del baño y me encontró sosteniendo su teléfono, su rostro se llenó de pánico. Comenzó a balbucear excusas, pero yo ya no quería escuchar nada más. La confronté de inmediato, exigiendo respuestas. Clara rompió en llanto, pero no era un llanto de arrepentimiento, sino de alguien acorralado. Finalmente, confesó algo que me hizo sentir como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Clara me dijo que Jorge y Luis habían tenido una relación en el pasado, mucho antes de que yo apareciera en la vida de Luis. Pero lo que más me destrozó fue lo que vino después. Según Clara, esa relación nunca terminó realmente. Luis y Jorge habían estado viéndose de manera intermitente durante todo este tiempo. Laura, al parecer, no era más que una distracción, un intento de Luis por convencerse a sí mismo de que podía vivir una vida normal. Clara aseguró que nunca me lo contó porque pensaba que Luis realmente me amaba y que estaba intentando cambiar. Dijo que Jorge había comenzado a buscarla porque estaba cansado de ser el secreto y quería que yo supiera la verdad. Su voz temblaba mientras hablaba, y por un momento sentí que el mundo entero se desmoronaba a mi alrededor. No solo había perdido la confianza en Luis, sino también en Clara. Esa noche, enfrenté a Luis con todo lo que había descubierto. Cuando le hablé de Jorge, su rostro pasó de la sorpresa al pánico. Negó todo al principio, diciendo que Clara estaba inventando cosas, que Jorge solo quería destruirnos. Pero cuando le mencioné los mensajes y las palabras exactas que había leído, se derrumbó. Admitió que Jorge había sido alguien importante en su vida y que, aunque intentó dejarlo atrás, nunca logró cortar el lazo completamente. Y yo, Luis, le grité con lágrimas en los ojos. ¿Qué fui yo para ti? ¿Un escudo? ¿Una mentira que te dijiste a ti mismo para sentirte mejor? Él trató de tomarme de las manos, pero lo aparté. Su rostro estaba lleno de arrepentimiento, pero ya no podía confiar en nada de lo que saliera de su boca. Me habló de su confusión, de su lucha interna, de cómo realmente me amaba, pero que había una parte de él que nunca pudo controlar. Sus palabras eran como cuchillos, cada una más dolorosa que la anterior. En medio de todo este caos, recibí otro mensaje anónimo. Esta vez decía, Clara tampoco es quien dice ser. Pregúntale por qué siempre estuvo tan cerca de Luis. Mi cabeza estaba a punto de explotar. ¿Qué más podía descubrir? ¿Qué más podían quitarme estas personas? Decidí confrontarla una vez más, pero esta vez no estaba preparada para lo que me revelaría. Clara, entre lágrimas, confesó que había estado enamorada de Luis durante años. Que había aceptado ser mi amiga porque quería estar cerca de él, pero que nunca había imaginado que terminaríamos juntos. Dijo que intentó dejar esos sentimientos atrás cuando vio lo feliz que yo era con él, pero que aún había una parte de ella que no podía dejarlo ir. Ahora estaba completamente sola. Traicionada por el hombre que amaba, traicionada por la amiga en la que siempre confié. Mi vida entera se sentía como una mentira, y no sabía cómo empezar a recoger los pedazos. Esa noche me encerré en mi habitación. Mi cabeza era un torbellino de pensamientos, recuerdos y emociones. Todo lo que creía cierto se había convertido en una maraña de mentiras y secretos. Luis, Clara, Jorge. Cada uno había tomado una parte de mi vida y la había destrozado de una forma diferente. Pero lo peor de todo era que ya no sabía en quién podía confiar, ni siquiera en mí misma. ¿Había ignorado las señales? ¿Había sido tan ciega o tan ingenua como para no ver todo lo que pasaba a mi alrededor? El siguiente golpe llegó al día siguiente, como si el universo quisiera asegurarse de que no me quedara ni un respiro.
Recibí un correo electrónico desde otra dirección desconocida. Era un archivo adjunto titulado La verdad que necesitas saber. Abrí el archivo temblando, temiendo lo que pudiera contener. Dentro había capturas de pantalla, fotografías y audios. Todo documentaba encuentros entre Luis y Jorge, mensajes que intercambiaban sobre cómo manejar la situación conmigo, y lo que parecía ser una conversación grabada en la que Luis confesaba que nunca había estado completamente seguro de querer casarse conmigo. Una de las fotografías me dejó completamente helada. Era una imagen de Clara, Jorge y Luis juntos en lo que parecía ser un restaurante. Estaban riendo, como viejos amigos. La fecha en la parte inferior de la imagen indicaba que había sido tomada hacía apenas 2 semanas, cuando yo creía que Clara estaba trabajando y Luis me decía que tenía una reunión. Todo encajaba ahora. No solo Luis me había traicionado, sino que Clara había estado involucrada de una forma mucho más activa de lo que había querido admitir. Con el corazón acelerado, llamé a Clara y le exigí una explicación. Su voz temblaba al responder, pero esta vez ya no estaba dispuesta a escuchar excusas. Le envié la foto y esperé en silencio mientras ella trataba de justificar lo injustificable. Fue Jorge quien me pidió que fuera, dijo finalmente, su voz cargada de culpa. Quería hablar con Luis, quería arreglar las cosas. Yo solo estaba allí porque pensé que podría mediar, que podría evitar que las cosas se salieran de control. Pero ya no podía creerle. Todo lo que decía sonaba vacío, como si intentara salvarse a sí misma en lugar de preocuparse por mí. Esa tarde, decidí enfrentar a todos. Les escribí a Luis, a Clara y a Jorge, convocándolos en el departamento que Luis y yo compartíamos. No les di detalles, solo les dije que era hora de aclarar todo de una vez por todas. Llegaron a intervalos, cada uno con una mezcla de nerviosismo y culpa evidente en sus rostros. El ambiente era tan denso que casi podía cortarse con un cuchillo. Luis intentó hablar primero, pero lo detuve. No quiero excusas ni justificaciones, les dije, mi voz temblando por la rabia contenida. Quiero la verdad. Toda la verdad. Ahora. Luis bajó la mirada, incapaz de sostener mi mirada. Clara cruzó los brazos, como si tratara de protegerse de lo que estaba por venir. Jorge, en cambio, fue quien rompió el silencio. Ella merece saberlo todo, dijo, mirando a Luis. No más mentiras. Y entonces comenzó a hablar. Jorge confesó que su relación con Luis nunca había terminado realmente. Aunque habían tenido altos y bajos, siempre encontraban la manera de volver el uno al otro. Dijo que Luis había intentado construir una vida conmigo porque pensaba que eso lo haría normal, pero que en el fondo siempre había sabido que estaba viviendo una mentira. Clara, por su parte, admitió que sabía todo desde el principio, pero que había mantenido el secreto porque no quería perder a ninguno de los dos. Dijo que pensaba que estaba haciendo lo correcto, pero sus palabras solo confirmaron que su lealtad nunca estuvo realmente conmigo. Luis finalmente levantó la cabeza y habló. Su voz estaba rota y sus palabras eran como dagas. Nunca quise herirte, dijo, mirándome a los ojos. Pero tampoco supe cómo ser honesto conmigo mismo. Intenté ser el hombre que tú merecías, pero no pude. No fui lo suficientemente fuerte para dejar ir a Jorge, ni lo suficientemente valiente para decirte la verdad. Sus lágrimas parecían sinceras, pero ya no me importaban. Cada palabra que decía solo añadía más peso al dolor que ya cargaba. Cuando finalmente terminaron, los tres me miraron, esperando mi reacción. Pero yo no tenía palabras. Solo sentía un vacío enorme, una especie de entumecimiento que me impedía llorar, gritar o siquiera moverme. Me levanté lentamente, tomé mis llaves y salí del departamento sin mirar atrás. Necesitaba espacio, necesitaba aire. Pero, sobre todo, necesitaba recordar quién era antes de que ellos destruyeran todo lo que creía ser. Mientras caminaba sin rumbo por la ciudad, mi teléfono vibró. Era otro mensaje del número desconocido. Esta vez decía, ellos no son los únicos que han estado jugando contigo. Hay más que necesitas saber. La tormenta no había terminado.
El mensaje del número desconocido era la última cosa que necesitaba para hundirme más en el caos, pero, como una polilla atraída por la luz, no pude evitar leerlo una y otra vez. Cada palabra parecía un nuevo clavo en el ataúd de lo que alguna vez pensé que era mi vida. Ellos no son los únicos que han estado jugando contigo. Hay más que necesitas saber. ¿Qué más podía haber? Ya había perdido a mi prometido, a mi mejor amiga, y ahora, incluso mis propios recuerdos parecían estar en duda. Pero el mensaje también despertó algo más en mí, algo que no había sentido en días: rabia. Una furia que ardía desde lo más profundo, empujándome a llegar hasta el fondo de todo, sin importar cuán doloroso fuera. Escribí de vuelta al número desconocido: ¿quién eres? ¿Qué sabes? Dime todo ahora o deja de jugar conmigo. La respuesta no tardó en llegar. Nos conocemos más de lo que crees. Encuéntrame en el café frente a tu antiguo trabajo mañana a las 10. Prometo que todo tendrá sentido. Mi corazón latía con fuerza mientras leía el mensaje. ¿Quién podía ser? ¿Un compañero de trabajo? ¿Alguien de mi pasado? No tenía idea, pero sabía que no podía ignorar esa invitación. Esa noche no dormí. En mi cabeza se repetían todas las traiciones, las confesiones y ahora esta nueva intriga. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de Luis, Clara y Jorge, pero también veía mi propio rostro en el espejo, una mezcla de culpa, incredulidad y enojo. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había permitido que tantas personas me traicionaran sin darme cuenta? Sentí que estaba perdiendo el control, como si fuera una espectadora de mi propia vida. A las 9:45 de la mañana siguiente ya estaba sentada en el café, con las manos sudando y el estómago revuelto. Observaba la puerta cada vez que alguien entraba, tratando de identificar a mi misterioso informante. A las 10 en punto, un hombre que no reconocí se acercó a mi mesa. Era alto, de cabello oscuro y ojos que parecían analizar cada detalle. Sin decir nada, se sentó frente a mí y dejó su teléfono sobre la mesa. Antes de que pudiera preguntar quién era, habló: soy Daniel. Trabajo con Laura. Su nombre me sonaba vagamente familiar. Recordé que Luis había mencionado a un Daniel en algunas conversaciones sobre su trabajo, pero nunca le presté atención. ¿Por qué estás aquí?, le pregunté, tratando de sonar firme, aunque mi voz temblaba. Daniel me miró fijamente antes de responder. Porque no podía seguir viéndote vivir una mentira. Luis no solo te traicionó con Laura. Ella no es la única mujer con la que ha estado. Y no es solo su vida personal lo que ha estado ocultando. Sus palabras cayeron como una bomba. Daniel deslizó su teléfono hacia mí y me indicó que revisara los mensajes abiertos en la pantalla. Eran conversaciones entre él y Laura en las que hablaban sobre Luis. Laura mencionaba cómo Luis había utilizado fondos de la empresa para gastos personales, cómo había inventado viajes de trabajo para encontrarse con ella, y cómo incluso había intentado involucrarla en uno de sus fraudes. Todo estaba documentado: capturas de pantalla, correos electrónicos, incluso un video en el que Luis discutía un plan para encubrir sus acciones. Esto va más allá de una traición amorosa, dijo Daniel. Luis ha estado jugando con tu vida, pero también con su carrera y la de otros. Mi cabeza daba vueltas. Cada vez que pensaba que no podía descubrir algo peor, el universo parecía demostrarme lo contrario. Ahora no solo tenía que lidiar con el hecho de que el hombre que amaba me había traicionado emocionalmente, sino que también había estado cometiendo crímenes que podían arrastrarme a mí. Recordé que muchas de nuestras cuentas y decisiones financieras estaban vinculadas. ¿Qué pasaría si esto salía a la luz? ¿Sería yo cómplice sin saberlo? ¿Por qué me estás contando todo esto?, le pregunté a Daniel, tratando de contener las lágrimas. Su mirada se suavizó, y por primera vez, noté un atisbo de humanidad en sus ojos. Porque mereces saber la verdad. Y porque no puedo permitir que sigas siendo su víctima. Luis cree que puede manipular a todos a su alrededor, pero ya es hora de que alguien lo detenga. La conversación con Daniel me dejó con más preguntas que respuestas. Salí del café con una carpeta llena de pruebas y un nudo en el estómago.
No sabía qué hacer con esa información. ¿Llevarla a las autoridades? ¿Confrontar a Luis de nuevo? ¿O simplemente huir y empezar de cero en algún lugar donde nadie pudiera alcanzarme? Cada opción parecía más aterradora que la anterior. Esa noche, de vuelta en el departamento, Luis me esperaba. Había intentado llamarme todo el día, pero no respondí. Ahora estaba allí, con la misma expresión desesperada que había visto tantas veces en las últimas semanas. «Tenemos que hablar», dijo, intentando acercarse. Pero esta vez fui yo quien lo detuvo. Abrí la carpeta que me había dado Daniel y la dejé sobre la mesa. «Explícame esto», le dije, con una voz fría que no reconocía como mía. Luis se quedó pálido al ver los documentos. Sus manos temblaban mientras pasaba las páginas y su silencio lo decía todo. Cuando finalmente levantó la mirada, su rostro era una mezcla de miedo y derrota. «¿Cómo conseguiste esto?», preguntó, como si esa fuera la única pregunta importante. «Eso no importa», le respondí. «Lo que importa es qué vas a hacer ahora». Luis intentó justificarlo todo, hablando de presión en el trabajo, errores que se salieron de control y un sinfín de excusas que ya no estaba dispuesta a escuchar. Cada palabra que decía solo alimentaba mi decisión. Finalmente, lo interrumpí. «Luis, ya no se trata de nosotros. Esto es mucho más grande. Y tú lo sabes». El golpe final llegó cuando, mientras discutíamos, mi teléfono vibró con un nuevo mensaje. Era del número desconocido. Esta vez solo decía: «Prepárate. La verdad siempre encuentra su camino». Luis estaba pálido, atrapado entre la culpa y el miedo, y yo sabía que lo tenía en mis manos. Pero lo que más me sorprendió fue que, por primera vez en semanas, sentí una claridad total. No era solo el quien debía pagar por sus actos, sino también quienes habían contribuido a mi dolor: Clara, Laura, Jorge, e incluso yo misma por haber confiado ciegamente. Decidí no quedarme de brazos cruzados. Guardé todos los documentos en un sobre y al día siguiente fui directamente a las autoridades con la carpeta que Daniel me había proporcionado. Ellos se encargaron de abrir una investigación sobre los fraudes de Luis. No fue fácil, pero al menos sabía que ya no cargaría con sus secretos. En cuanto a Clara, rompí todo contacto con ella. Su traición fue la que más dolió, porque la confianza entre amigas es algo que nunca pensé que alguien pudiera romper de esa manera. Le dejé claro que no quería volver a verla, y aunque intentó justificarse una vez más, ya no tenía interés en escuchar. Con Jorge, nunca hubo una confrontación. Supongo que entendió que su parte en esta historia estaba escrita con tinta invisible, siempre a la sombra de Luis. Aún así, me sentí en paz al saber que nunca más tendría que lidiar con su influencia en mi vida. El mensaje final del número desconocido resultó ser una última prueba de mi fuerza. Nunca supe exactamente quién estaba detrás, aunque sospecho que Daniel tuvo más que ver en todo esto de lo que admitió. Al final, decidí no obsesionarme con eso. La verdad ya había salido a la luz y con eso era suficiente. Hoy, meses después, estoy reconstruyendo mi vida. Dejé el departamento que compartía con Luis y me mudé a una pequeña ciudad donde nadie sabe mi nombre. Encontré un trabajo sencillo y estoy aprendiendo a disfrutar de mi propia compañía. Aprendí que la verdadera fuerza no está en luchar por algo que se ha roto, sino en tener el valor de soltarlo y empezar de nuevo. A veces me pregunto qué pasó con Luis, Clara y Jorge, pero rápidamente desecho esos pensamientos. Ellos son capítulos cerrados, y yo estoy escribiendo una nueva historia. Una en la que soy la protagonista, y no la víctima.